Profe. Bueno, ahí voy para ver mejor a los que entran. Bueno, ¿cómo van con los trabajos que van presentando? Por las dudas pregunto, de anamnesis, ¿a alguien la mandó y no se la conseguí? Profe, yo todavía no recibí la corrección. ¿Quién me habla? Sofía Sofía. Insaurralde, ¿Y dónde la mandaste? en el Classroom. Ah, bueno, me voy a fijar. ¿Cuándo la mandaste? Y no sé, hace 2 semanas quizás. Porque no me llegó la notificación, me parece raro, viste que me llega. Bueno, me voy a fijar. No me había llegado notificación de... Ah, a veces me pasa que me pueden llegar al spam, pero es raro, del Classroom no. Estoy mirando un poco, a ver. Espérenme un segundito. Bueno, entonces, espérate que me voy allá a anotar tu apellido. Así te busco. Insaurralde. ¿Alguien más? Todos los demás están... Yo corregí como... Ahora no tengo acá la listita, pero muchas. Así que... Bueno, falta gente entrar para empezar, si no. En el otro Zoom, ¿cuánta gente había? Acá hay 34. Sí, alrededor de 30 éramos. Bueno. Sigue entrando gente. Bueno, vamos a empezar. Ya vieron las fichas, la ficha miofuncional, la ficha respiratoria y hoy vamos a ver la ficha vocal. ¿Sí? La parte de voz cantada de la ficha vocal probablemente la vean en el práctico y muchas cosas de estas la vuelvan a ver en el práctico más en vivo y en directo, que acá es más difícil. Hoy voy a dar como más lo teórico. Bueno, arrancamos. ¿La están viendo? Sí, profe. Se ve. Bueno, perfecto. Fíjense que acá tenemos estos datos que muchos en las anamnesis me ponían redactado, y eso no va redactado, eso va así como está. Obviamente la ficha tampoco va redactada. Yo les hablaba de la anamnesis. Esto va así: nombre, apellido, la edad, ocupación, diagnóstico médico. Falta la fecha, que acá la podemos agregar. La fecha es muy importante porque así yo sé cuál tomo, en qué fecha estoy cuando estoy tomando, ¿sí? Bueno, tenemos el... Ah, alguien me pide que quiere entrar. Esperen. Ahí está, que cuando tengo que entrar tengo que dejar de compartir. Vemos el grado de difonía, ¿sí? Si es una eufonía, que es la voz normal, leve, moderada o severa. Acá tiene la escala Gervasi, que a diferencia de la Rasati, la Gervasi, la G, es de grado de difonía. Acá tenemos la evaluación perceptual, que es la escala Rasati, o pueden poner la escala Gervasi, donde tenemos ronquera, aspereza,
tengo que ir admitiendo así, perdón. Soplo, astenia, tensión e inestabilidad. Más o menos, ¿tienen claro cuál es cada uno de estos? ¿O no? Digo, no es fácil identificarlo. Entre ronquera y aspereza, la verdad que hay que tener entrenamiento para diferenciar eso. Pero yo siento algo que raspa ahí, en la voz. Como algo que hace esto, ¿sí? La ronquera es más leve que la aspereza. El soplo voy a tener una voz soplada. Es una difonía. No sé si me escuchan cuando yo hago la imitación, si se llega a escuchar bien. Se escucha. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí. Cuando mi voz sopla, haría esto. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Escuchan que hay como aire, que la voz está aireada? Ahí no raspa. Tiene aire. ¿Sí? La astenia ya es una voz que tiene que ver más con lo neurológico, que es una voz con una hipofonía, pero no porque el paciente hable bajito o tenga una voz soplada, hay realmente una hipofonía. Es como una voz cansada, así con poca fuerza, y en general tiene también trastornos articulatorios, porque se da en los problemas neurológicos. Entonces yo tengo un Parkinson, un ELA, voy a tener un trastorno en la articulación, ¿sí? Cuando hay tensión, la voz se escucha así como apretada, y la inestabilidad ya es cuando la voz tiene cierto temblor. Bueno, de esto yo puedo poner 4 números que son el grado de severidad. Si tiene 0, que está bien. Si tiene 1 es leve, moderado y severo. Y estos números los tengo que poner en cada ítem. Yo puedo tener 1 de ronquera y 2 de soplo, por ejemplo. ¿Sí? Ahora es raro que haya astenia y tensión. ¿Sí? Eso es más raro. Puede haber astenia y soplo también, pero que sea una voz tan tensa en una voz tan débil es raro. ¿Entienden esto? ¿Sí? Sí, ¿Se va profe. entendiendo? Bueno. Ay. El aspecto global del paciente. Esto es un poco, ya lo venían viendo en la ficha miofuncional, ¿no? Y en la ficha respiratoria. Es como una mirada general del paciente. Yo veo un paciente que tiene... ¿Vieron el otro día también con la kinesióloga cómo veían, cómo está su postura general? Si tiene una postura hipotónica, que va a estar todo muy laxo, es hipertónico, está con los hombros levantados, con una actitud como más rígida. El biotipo paquidérmico es un poquito antiguo, pero es cuando hay un cuello muy ancho. ¿Vieron como el que levanta pesas o el jugador de rugby que tiene como un cuello, casi que no hay diferencia entre el cuello y el hombro? Es una cosa así muy ancha. Eso quiere decir paquidérmico. Muy bien. Acá vamos a ver otro aspecto, que es ver el ascenso y descenso de la laringe. ¿En qué circunstancias asciende o desciende la laringe? ¿Qué les parece? ¿La deglución asciende o no? Muy bien. ¿Qué más? En el bostezo desciende. Sí, también. Ahora pónganse la mano acá en el cuello. Ustedes me ven a mí porque yo a ustedes no los veo. Sí, profe, la vemos. Bueno, pónganse la mano así como estoy yo y traguen. Notan que sube y baja la laringe, que asciende y después vuelve. Y hagan un sonido bien grave y un sonido bien agudo. Si yo hago y
a ver si sube y baja la laringe. En el agudo desciende y en el grave... No, en el eso agudo no. asciende, perdón, y en el grave desciende. Desciende, ahí va. Cuando yo emito un sonido agudo, la laringe asciende. Entonces, puedo encontrar, que esto igual no es habitual, una fijación glótica, que la laringe como que no se mueve y está fija, infraglótica, que está descendida, o supraglótica, que está ascendida. O puede tener una laringe poca movilidad. ¿Sí? No es necesario que haya una fijación, pero puede tener poca movilidad. Por ejemplo, en un paciente añoso, muchas veces, por eso empiezan a tener disfagia, la laringe no asciende como debiera. ¿Sí? En un paciente que no realizó la muda vocal porque, qué sé yo, no podemos saber, a lo mejor trastornos emocionales, no hablo de trastornos hormonales, sino que quedó una voz muy aguda en un joven de 18, 19 años. Una voz muy, muy hiperaguda. Yo probablemente si toque esa laringe, hay una fijación supraglótica. El cartílago tiroides lo tiene como por acá arriba, por eso esa voz es tan aguda. La laringe no descendió por problemas hormonales, no es que no hizo el descenso, sino que el paciente, muchas veces pasa que a veces al encontrarse con una voz tan grave, es como que les cuesta y dejan esa voz aguda. ¿Sí? ¿Se entiende? Y también puede haber fijaciones por algún tumor. Entonces tenemos que tener cuidado. Si yo veo, siento, a ver, estos chicos, por supuesto que el paciente viene desde el otorrino, pero si además viene con un diagnóstico, además veo que la laringe no se mueve, una voz muy raspada, qué sé yo, bueno, tengo que estar alerta. Porque un tumor puede dar una fijación. Bueno, esto de la articulación ya lo vimos como en otros lados también, si es normal, si es cerrada, exagerada, si tiene trastornos articulatorios, ya de paso acá los chequeamos. Acuérdense todos los motivos de por qué podía haber una articulación cerrada. Puede ser un hábito, puede ser porque hay un problema del ATM, puede ser por un problema, como les dije el otro día, de falta de piezas dentarias o una prótesis dentaria mal adaptada. Hay varios motivos de por qué tengo mal esa articulación. Obviamente nosotros vemos la articulación mal y tenemos que indagar el motivo, porque si no resolvemos el motivo, no vamos a poder resolver esa articulación que está cerrada. Muy bien. Postura corporal en la voz hablada, es como un poquito más de lo mismo que vamos viendo, ¿sí? Si tiene un hombro más subido que el otro, si hace una inclinación de la cabeza, si tiene algún tic, si hace esto que veíamos el otro día, tiene la cabeza en hiperextensión. Todo eso voy marcando. Bueno, y acá vamos propiamente a la voz, ¿sí? Las modalidades fonatorias son el inicio, el cuerpo y el final. ¿Sí? Yo cuando inicio mi emisión, voy a hacer los números, ¿no? Voy a decir los números. Yo comienzo y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo les parece que hice ese inicio? Fuerte. ¿Te vieron que hice como un golpe? Hice 1, 1. Esto es un golpe glótico. Si yo hago 1, 2, 3, 4, hago un inicio muy débil, casi no se oye. Y algo normal sería 1, 2, 3, 4, ¿sí? Eso es lo que uno tiene que... Cuando yo a alguien le digo que haga una A y hace A, ahí estoy haciendo un inicio fuerte. Si tiene soplo, probablemente sea más débil. A, eso ahí, se escapa el aire. El cuerpo es lo que dura la emisión. Y obviamente cuando finaliza esa frase o esa emisión. Que yo, en general,
no termino las frases y les digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya no me alcanzó el aire. Hice como algo trunco. Si no, diría 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, termino ahí. ¿No? Si por ahí me da más el aire o por ahí no. Pero termino normal, no hago una cosa que ya, eso es cuando la gente no hace una buena coordinación fonorrespiratoria, el final es como apretado porque no le dio el aire. ¿Sí? ¿Vamos bien con esto? Esto se puede tomar, ahora les voy a decir, así como yo se los dije, con los números, con los meses del año, con una serie automática, o se puede tomar haciendo, ahí dice una consonante de rumor o una vocal, y acá también es donde vamos a ver el efecto Kaiser. ¿Qué es el efecto Kaiser? Es poder hacer esto. Si yo hago una emisión que empiece suave, aumente la intensidad y baje, sin modificar el tono. ¿Sí? Esto no es, en el habla coloquial, perdón, esto está mal. Bueno, después lo voy a modificar, esto no es en el habla coloquial. Lo que se puede tomar, el inicio, el cuerpo y el final, sí es en el habla coloquial. Esto, acá sí, y acá se toma con una emisión de una vocal o una consonante de rumor. Entonces, yo hago hacer esta emisión. Esperen, que voy a dejar de compartir un minuto. ¿Hay alguien que cante acá? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Pero les voy a decir qué tienen que hacer. Este sería el efecto Kaiser. Yo empiezo en un tono o y bajo. Si yo hago o, ¿qué hice ahí? Estás subiendo de tono. Subí el tono. En el otro, lo único que subo es la intensidad. O, y la bajo. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Alguien se anima a hacerlo? Bueno, en la clase de práctico lo van a hacer todos, pero si alguien se anima acá, nadie se anima. Bueno, vamos a seguir compartiendo la ficha. Son tremendos, son tremendos. ¿Y esto qué podemos poner? Que el efecto Kaiser se produzca es que haya un inicio, un cuerpo y un final. ¿Sí? Ahora, no se produce cuando yo varío el tono. Cuando se produce con alteración, ¿cuándo es? Cuando hago un inicio fuerte, un cuerpo trémolo, que me tiembla. Si yo hiciera ahí está temblando. Y el final, por ejemplo, trunco. Entonces ahí se produce porque logra hacer un inicio, un cuerpo y un final sin variar el tono, pero se produce con alteración. ¿Entienden? ¿O mazo? Sí, profe. Bueno. ¿Cuáles son las cualidades fonoacústicas? ¿Sí? La frecuencia, la intensidad y el timbre. Son las acústicas. Frecuencia, acuérdense que hablamos de tono, entonces grave, agudo, diplofónico, que se escuchan dos tonos a la vez, bitonal también, como que a veces está más grave y a veces más agudo, como si fuera la persona que está haciendo la muda vocal, a veces tiene voz más grave y a veces más aguda. ¿Cómo es la intensidad? Aumentada, disminuida o fluctúa. ¿Y cómo es el timbre? ¿Sí? ¿Entienden estos términos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. No lo
entiendo a qué se refiere diplofónica. Ay, no te escucho bien. Diplofónica, como que hay, yo no te lo puedo imitar, porque en general se da en una patología. Es como hay dos tonos, las cuerdas no vibran en la misma sintonía, y entonces se escucha una voz como, no sé cómo hacértela, como que hace una voz que hacen dos tonos juntos, porque hay algo en los pliegues que no vibran igual. ¿Sí? ¿Ahí entendiste un poquito más? Bien. Sí, gracias. Bueno. ¿Por qué les digo esto que tengan bien en cuenta que frecuencia es tono? Porque claramente cuando alguien que no es fonoaudiólogo dice, no, mira, bájame el tono, bájame el tonito, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que está gritando, y no es bajar el tono, es bajar la intensidad. Si yo bajo el tono, hablo a la misma intensidad, pero acá abajo, ahí estoy bajando el tono. ¿Entienden? Entonces, muchas veces en las anamnesis vi estos errores, que dicen, hablan un tono muy elevado, porque el aula, por ejemplo, en un docente, porque el aula es muy grande. Ahí no estamos hablando de tono, ¿sí? Estamos hablando de intensidad. Entonces debería decir, habla a una intensidad muy elevada. Bueno, esperen que tengo que admitir a alguien. Bueno, después buscamos el tono cómodo y el tono habitual. Van a ver que en el práctico lo van a hacer, hay algunos dispositivos en el celular que les busca el tono cómodo si no tienen un teclado para hacerlo. El tono cómodo es el tono que al paciente le es más cómodo por su estructura. El tono habitual es el que usa. A veces, o sea, cuando no hay difonía, el tono cómodo y el habitual es igual. Pero cuando hay una difonía, el tono habitual puede ser o más agudo o más grave y el tono cómodo es otro. ¿Esto se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno. La prueba del cociente SZ puede ser también que no estaba, o SE, este da 1. Esto se acuerdan que lo vimos, pero lo repito. Yo le hago emitir al paciente un sonido S y tomo el tiempo en segundos de lo que dura esa S. Cronómetro, ¿cuánto dura? Y después, ese es un sonido sordo. No intervienen los pliegues vocales. Y luego le hago emitir un sonido, en este caso el de la Z es fricativo, pero sonoro. Entonces hago hacer este sonido. Vieron que hay vibración de los pliegues vocales ahí. Hay sonido. En no. Si yo, un cociente es una división, entre uno y otro no debería haber problema. Acá estamos hablando de una normalidad, no debería haber problema entre que ponga, haga la emisión con sonido de los pliegues vocales y sin sonido de los pliegues vocales. Debería ser igual. Cuando hay problemas o de escape de aire o de tensión, me va a dar diferente. Por eso la división no va a dar 1. Como el sonido, esto les repito, no está dentro de nuestro español rioplatense, no tenemos ese sonido, a alguno le puede ser difícil de hacer. Entonces ponemos la E. Pero ya no tenemos dos sonidos fricativos. Tenemos un sonido sordo fricativo y un sonido vocálico. Entonces a veces puede haber diferencia. Y el cociente tenemos hasta que puede ser de 1,5. Bueno, después vamos a ver la duración de las vocales. Yo al paciente le digo, tome aire e imita una vocal sostenida, que yo le voy a contar cuánto tiempo dura. Porque si a alguien le digo, diga una A, el paciente va a decir, ¿cuánto duró? 1 segundo.
¿Mm? Entonces la explicación, la consigna tiene que estar bien dada. ¿Mm? Si no, a alguien le digo que diga A, puede hacerlo un poquito más largo, decir A y nada más. Y eso no es la duración de cuánto le dura una A. Acá hay un más o menos lo que puede durar un valor de referencia. Bueno, volvemos acá a la resonancia. La resonancia puede ser orofacial, que es la correcta, nasal, que puede ser hipernasalizada o hiponasalizada, o en base de cuello o faringea. A ver, ustedes piensen que si yo tengo una voz muy agravada, difícilmente la voz sea nasal. Es raro. Y si tengo una voz muy agudizada, es difícil que la resonancia sea acá tan abajo. Por eso digo que las cosas tienen que coincidir en la ficha. ¿Sí? ¿Entienden? No puedo poner cualquier cosa. Las fichas tienen que coincidir. Porque si no estoy tomando algo mal. Lo mismo que, fíjense esto, por ejemplo, de este efecto Kaiser, del inicio, el cuerpo y el final. ¿A qué les hace acordar del análisis acústico? Si tienen un poquito el gráfico. ¿Se acuerdan que la curva de energía hacía esto? La que era roja, venía, subía y bajaba. Sí, en el anagraph, ¿no, profe? El anagraph, claro, Sí. en el anagraph. Como ven que se tienen que ir relacionando. Por ejemplo, si un paciente tiene una resonancia nasal porque hay pérdida de aire por nariz cuando emite, probablemente en la ficha vocal, en la ficha respiratoria, perdón, el Glatzer le dio alterado, le dio con escape. Si ustedes le van tomando siempre el mismo paciente, eso es lo que digo. Y en el espectrograma me va a dar alteración porque lo que se está alterando es el filtro. Se está alterando el tracto vocal. Bueno, otra cosa es el nivel suprasegmental, que son las propiedades fonológico-lingüísticas, ¿sí? El ritmo, la acentuación, la melodía. Y la velocidad también. Quedó ahí media, quedó ahí abajo. Esto tiene más que ver con el fonetograma. Si lo vieron al fonetograma, lo leyeron, es el que mide el campo vocal. ¿Sí? Entonces, digamos, el ritmo o la melodía me va a dar cuántos tonos yo utilizo. La acentuación me va a dar cuántos decibeles yo utilizo. Porque yo cuando estoy acentuando es muy leve, no escucho un grito, pero hay un aumento de la acentuación. Tenga o no tilde la palabra, ¿sí? Si yo digo acentuación, en on aumenté la intensidad. ¿Sí? ¿Vamos bien con esto? Sí. Bueno, después tomamos en el habla espontánea. Esto es si logra hacer una voz a alta intensidad, si logra hacer una voz a baja intensidad o si logra el cuchicheo. Si logra hacer una voz grave o si logra hacer una voz aguda. Uno le pide al paciente esto. Puede que no lo logre o puede que lo logre. Entonces, uno hace una apreciación personal de su voz. Esto más se acerca al Voice Handicap Index, lo que el paciente dice de su voz. Y después la conclusión es lo que nosotros vimos en la ficha. Y en la voz cantada, esto lo van a ver más en el práctico, pero también, obviamente, si el paciente no canta, no lo tomamos.
Vemos las modalidades fonotorias, qué clasificación vocal tiene. Esto se lo va a dar en general, se los da el profesor de canto. ¿Qué extensión vocal tiene? ¿De dónde a dónde llega? También la tesitura. Si se produce vibrato, dónde se produce el pasaje, si logra hacer un legato. Bueno, todas estas cuestiones. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda sobre la ficha? Si no pasa- Profe, a mí me quedó la duda con lo de la voz cantada. Sí. ¿Lo tenemos que tomar nosotros también en esta ficha vocal? Si el paciente no canta, profesionalmente estoy hablando, Claro. Todos cantamos, pero si el paciente no es cantante, o aunque no sea profesional, pero canta porque canta en un coro, porque tiene una banda de forma recreativa, sí lo toman. Ok. No lo toman si el paciente no canta, o sea, no Ok. sé, no hace nada con canto, digamos. Ahora, por ahí si estudia canto, también lo pueden tomar. Bueno. Profe, a mí Porque- me quedó una sí, duda de sí. en qué caso quedaría una fijación glótica. Mira, una fijación glótica se da más o en una persona añosa que ya los cartílagos y los ligamentos están más osificados y no logra movilizar la laringe. Ahí hay una fijación glótica o en un tumor. Pero no hablemos de patología, que sería un tumor, sino de una etapa de la involución, que ya a lo mejor por una cuestión postural, una artrosis, la laringe queda fija. Y en general la voz va a estar con poca tonalidad, va a ser una voz más monótona y probablemente tenga disfagia. ¿Sí? ¿Ahí está contestada la pregunta? Sí, gracias, profe. ¿Sí? ¿Está mejor? Bueno, dejo de compartir esto. Profe, ¿Sí? a mí me quedó una duda con lo de tono cómodo y tono habitual. Sí, decime. Esto se tomaba con algún, Lo podés tomar un teclado o algo así. Lo podés tomar con el teclado, lo podés tomar, hay unos programas que se los van a dar, no me lo acuerdo ahora el nombre, Data Tuner, que se llama, que vos lo ponés, haces una emisión y te sale la frecuencia. A veces Bien. no salen tan bien, pero bueno. Si no, vos el tono cómodo lo podés poner, lo tomás en el teclado y cada nota tiene una correspondencia a una frecuencia. Bien. Eso lo buscan y lo encuentran. ¿A qué frecuencia corresponde esa nota? Frecuencia en hertz. Bueno, y ahora vamos a pasar a otro tema, que vamos a hablar sobre las voces transgénero. Esperen que voy a compartir. De esto no hubo dudas. Igual lo van a refrescar todo en el práctico, porque van a ir haciendo esto en el práctico que tengan el jueves. Vieron que como hicieron en la ficha respiratoria o en la ficha miofuncional, un poco ahí se vuelve a ver para que les quede más claro. Bueno. Esperen que la presentación... Ay, no me acuerdo cómo era. Ahí. No, ¿qué hice? Para presentar, Para profe, presentarlo, me olvidé cómo se hacía. Ay, chicos, arriba a la derecha es el cartelito que está a la izquierda de Share, el que dice Slideshow. Slideshow, sí. Slideshow, perdón. Esta la voy a eliminar. Bueno, ahora la dejo. Esperen. Bueno, ahí vamos. Bueno,
nuestra querida Cristina Jackson Menaldi, que falleció hace poquito, una fonoaudióloga dedicada al área vocal, dijo esta frase que la voz es la carta de identidad de una persona. Y es así. Y a ustedes, aunque ahora la identidad de género, gracias a la ley que tenemos, está siendo respetada, digamos, debería ser, y contemplada, ¿no? Bueno, esta la saco. Entonces, yo creo que ustedes esto lo tienen más claro que yo. Digamos, yo hice muchos cursos al respecto, por eso me lo clarifiqué. Pero creo que ustedes esto lo saben. Si no, les explico. ¿Explico o no? ¿O pasamos? ¿Tienen claro todo esto? Que la identidad de género no tiene que ver con el sexo biológico o con la orientación sexual. ¿Sí? ¿Eso está claro? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, con las voces tenemos acá todo un tema. Ustedes saben que la ley 26.743 es la ley de identidad de género, donde dice que una persona, por más que tenga un sexo biológico determinado, puede y tiene todo el derecho a sentir su identidad de género como le parece. Puede corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacer. Y acá es lo que compete a nosotros, que hay un anexo de la ley que tiene que ver con la atención de estos pacientes. Tiene que tener un trato digno y respetuoso, bueno, la intimidad y la confidencialidad, eso para todos, pero hay que promover políticas públicas que hagan que se los deje de excluir. ¿No es cierto? Que el paciente pueda sacar un turno en ginecología, aunque se llame Roberto, ¿sí? Entonces, no porque antes, directamente, cuando alguien aparecía con un documento así, desde la administración, desde la admisión al hospital, le decían, yo no puedo un turno a ginecología, porque una de las consignas era que fuera una mujer, que tuviera un nombre de mujer, para acceder a un turno en ginecología, o al revés en urología, o así sucesivamente. Yo les voy a hablar un poco, esto ya lo tenemos claro, esto también, y acá, bueno, empieza, que esto ya lo vieron ustedes, cómo empieza a modificarse la laringe, en qué edad y cómo se modifica la voz, la laringe masculina y la laringe femenina. Entonces, acá es donde empezamos a intervenir un poco nosotros. Cuando el paciente ya cambió la voz, o sea, la laringe creció, si quiere cambiar su identidad de género, por ejemplo, un paciente de sexo masculino quiere transformarse en una chica trans, por más que se hormonice, la laringe no va a modificarse. Se modifican otros aspectos, pero la voz no se va a modificar. Entonces, ¿qué tenemos para hacer? Yo les cuento que estoy formo parte del consultorio de diversidad del Hospital Argerich, y nosotros, a diferencia por ahí de otros consultorios de diversidad o que atiendan diversidad de género, y el nuestro es diversidad de género y sexual, pueden venir lesbianas, gays, cualquiera que también se lo atiende por un trato más respetado. Gente no binaria, lo que fuera.
digamos, lo que hacemos es una entrevista en conjunto. Estamos profesionales de varias especialidades y hacemos la consulta, la primera como anamnesis, entre todos. Y entonces tenemos una visión más global del paciente. En otros lados, y está todo bien, o sea, está bien, según la dinámica de cada lugar, el paciente llega a una entrevista y de ahí hay un flujograma que es, si dice que tiene problemas con la voz, va al fonoaudiólogo, si dice que tiene problemas para sacar el documento, a lo mejor lo mandan al trabajador social, si tiene problemas, si quiere hormonizarse, va al endocrinólogo, bueno, así van derivando. Nosotros hacemos como una atención grupal. Y una de las cosas que en general quieren modificar es la voz. Y no porque saquémonos la idea de que el hombre tiene que tener la voz grave, la mujer la voz aguda. Hay hombres con voces agudas, hay mujeres con voces graves, pero lamentablemente el oyente que ve un aspecto femenino en alguien que tiene adelante vestido como una mujer, espera escuchar una voz más aguda. Y entonces la gente, los que vienen a consultar en general dicen, porque no quiero que por teléfono me identifiquen con el género que no tienen. Y ahí hay como una situación de angustia con este problema. Es un problema. El que dice que no tiene problema, nosotros no somos quienes para decirle, bueno, pero te conviene feminizar tu voz o masculinizar tu voz. No, cada uno tiene la voz que tiene y está bien. Mientras no o agudizarla o agravarla le genere patología. Por eso debemos intervenir, porque no es hacerla más aguda. Y el paciente que sabe cuán aguda lo puede hacer. Nosotros lo que debemos explicarle es que la laringe tiene un tamaño y va a lograr determinada agudización en cuanto al tono, ¿no? No va a ser una voz aguda como la que quizás se puede imaginar, porque si no yo voy a generar patología. Sí que tenemos que hacer es darle otras características que son la voz femenina en general tiene otra melodía, es más melodiosa. La voz femenina es un poco más soplada y quizás combinando esas tres características logro una voz que armonice más con su percepción de género. ¿Sí? ¿Vamos bien con esto? Por eso hablamos de voz saludable y no de voz normal. ¿Qué sería normal para una voz femenina o qué sería normal para una voz masculina? ¿Sí? Siempre tenemos que hablar que sea una voz saludable. Y acá era lo que un poco les hablaba. ¿Cuál es el rasgo dominante para que el oyente determine el género del hablante? Si yo no viera a la persona y solamente la escucho, ¿cómo determino que es un hombre o una mujer? ¿A ustedes qué les parece? Más que nada por la frecuencia. Una puede ser la frecuencia y otro es esto de la prosodia y la soplosidad. ¿Sí? Si quiero identificar más con una voz femenina. Una frecuencia hay entre 156 y 160 es como el rango neutro. ¿Sí? Muchas veces los pacientes vienen diciendo que prefieren una voz neutra, que no sea ni muy femenina ni muy masculina. Prefieren una voz neutra. Y rondando en esta frecuencia, yo logro esa voz más neutra. Si a una voz masculina la logro llevar, aunque sea 150 Hz, va a tener un rasgo mucho más femenino. Ahí es donde el oyente se empieza a confundir, que no sabe bien si es hombre o mujer, por la frecuencia hablo, ¿eh? Después, uno cuando escucha otro tipo de cosas, aunque no lo crea. Sí, esto de la prosodia, esto de la soplosidad, le da determinadas características. Y vuelvo al anterior, que acá sí un varón trans, cuando se le aplica testosterona,
la voz desciende. Porque sí los cuerdas vocales se engrosan y logra descender realmente su voz. ¿Ustedes escucharon alguna vez algún varón trans o alguna mujer trans, seguramente? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, si el paciente, si por ejemplo el varón trans no está hormonizado, podemos trabajar también agravando la voz. Obviamente no se va a grabar tanto, ¿sí? Se va a grabar, pero no tanto. Y para feminización de la voz también hay cirugías. Yo les digo que a nivel público yo no conozco quién las haga, las cirugías de feminización. O la cirugía de disminuir el cartílago tiroides. Porque hay mucho que se quiere hacer la mano, lo hace y después quedan con trastornos severos, trastornos deglutorios. No es fácil. Hay gente que lo hace, pero yo a nivel público, que es donde atiendo este tipo de pacientes y quizás no tienen dinero para hacerlo a nivel privado, no sabemos dónde se puede hacer, no sabemos dónde derivarlo. Sí, cirugías de o mastectomía o colocación de prótesis mamaria o vaginoplastías que tampoco se hacen casi, o faloplastías. Son muy pocos los hospitales públicos que lo realizan. ¿Sí? Bueno, pero la cuestión, esto no importa, es que ¿qué tenemos que trabajar también? Ver la cuestión integral. Muchas veces me está pasando últimamente que vienen muchas chicas trans, pero que no se visten como mujeres, porque no quieren salir a la calle así por miedo, o por miedo a entrar en el hospital, porque todavía no hicieron el cambio registral, entonces no quieren que les diga, digamos, ver que tiene un nombre de varón y están vestidas como mujer. Nosotros eso lo respetamos mucho, lo llamamos del nombre que quieran, nosotros ya nos acostumbramos y en general uno sale y solamente dice el apellido del paciente, que es lo que se debe hacer en cualquier lugar, salir y llamar al paciente por su apellido, no por el nombre. No por el nombre y apellido. Vamos a ver la función respiratoria, la articulatoria, la función resonancial y trabajar mucho la prosodia. Hasta su postura corporal. Porque muchas veces vienen con temor, están más achicaditos porque no quieren que se los escuche, y entonces todo esto hay que trabajarlo. A veces trabajamos en grupo, a veces trabajamos individualmente. Depende si, por ejemplo, coincidimos que haya muchas chicas trans, hemos tenido grupos de más o menos las mismas edades y demás, lo trabajamos en grupo. Bueno, nada más para esto. Dejo de compartir. Y no sé si que me quieren preguntar algo con respecto a esto. Es muy interesante. Nosotros tuvimos que hacer una tarea también de capacitar a todo el personal administrativo por estos motivos. Porque puede pedir a alguien que tiene un nombre de varón. Entonces, les era como muy difícil esto para la gente administrativa. Tuvimos que también ver que en las agendas esto se pudiera cambiar, porque en las agendas nosotros tenemos una agenda electrónica que tiene determinadas restricciones. Por ejemplo, en pediatría se atiende hasta determinada edad. Bueno, acá decía para ginecología era sexo femenino, y esto hay que sacarlo. ¿Sí? ¿Entienden? Bueno, pero la verdad que es un trabajo muy lindo. Esto, digamos, nos atraviesa transversalmente en todas las disciplinas. El director del hospital, que es
digamos, un varón cis bastante hegemónico, decía que era como una discriminación positiva, ¿no? Entonces vos estás haciendo una discriminación porque estás teniendo un consultorio especialmente para esto. Primero que la población no es tan grande y después que es la única forma de accesibilidad. Los pelotean para cualquier lado. Entonces encontrar un lugar amigable no es un dato menor. Obviamente, como en todos lados, cuando la gente tiene un problema, hay un juicio, recapacitan y aceptan. Porque cuando tuvieron un juicio de dónde internaban a una mujer trans, bueno, ahí prefirió tener el consultorio de diversidad. Pero bueno, es algo que se tiene que ir modificando lentamente, no es fácil, pero bueno, habiendo estos lugares, la gente, ellos todos tienen como referentes de algún lado y se van corriendo la bolilla, anda a este lugar que te tratan mejor, anda a este otro, o en capital o en provincia. Realmente, es más, nosotros cuando hicimos la capacitación en el consultorio, por supuesto que llamamos a la gente de la comunidad, porque ¿quién nos va a capacitar mejor que ellos? En el trato, en sus dificultades. ¿Cómo puedo yo saber la problemática de la comunidad trans si no hablo con la comunidad? O sea, es lo mismo que yo hable, no sé, de una cosa que no tengo idea. Si yo no tengo esa problemática, ¿cómo voy a saberla? Tengo que, primero, si me estoy formando, hablar con la gente que tiene esa problemática. ¿Sí? No sé si me quieren hacer alguna pregunta con respecto a esto. Profe, a mí, o sea, nada más me quedó la duda. En el caso de un hombre trans, con la testosterona va a descender la voz, pero en el caso de una mujer trans no es a través de hormonas. Los estrógenos no le cambian la forma de la laringe. O sea, hormonalmente no hay manera de que esa voz se agudice, por así decirlo, termine un poco con más. cirugía de feminización o con terapia vocal. No hay otra manera. Las hormonas no le producen el cambio en la voz. ¿Alguien más creo que levantó la mano? Yo, profe. No? Sí, decime. Le quería preguntar, por ejemplo, justo estaba notando en una amiga, es chica trans, ¿no? Y me pasaba de que a veces agudiza su voz para hablar como bueno, una chica, ¿no? Sí. Y como que a veces le duele mucho la garganta. O sea, uno puede tomar esas terapias fonoaudiológicas para que le dé técnicas. Exacto, es lo que hacemos. Eso es la técnica vocal. Porque lo que normalmente hacen, agudizan tanto quizás, que van a lastimarse. Porque se cansan. Hay que buscar un equilibrio. Yo lo que en general hago, le digo, bueno, buscar una voz que te guste. Y de ahí vemos lo posible, no lo deseado. Porque la realidad es que muchas veces, a veces el deseo de cambio es tan grande, pero la realidad es otra. No es que yo tomo, sobre todo el varón trans tiene más transformaciones físicas, más y más rápido. La mujer trans, no. Y tampoco hay cambios que se van a resultar. Como no va a cambiar la voz, no le va a cambiar el tamaño de los pies, ni si mide 1,90 m se va a achicar. Ni un varón trans, si mide 1,50 m va a llegar al 1,70 m. No. No hay forma. ¿Sí? Entonces, uno trata de ver cuál está. Por eso hay que acompañar. Y lamentablemente, lo que menos acompaña es salud mental. En mi hospital, les digo. Y como salud mental en este país está bastante mal, es donde menos tenemos una pata de apoyo. No porque el paciente necesite tener un apto de salud mental para poder hormonizarse. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que quizás toda esta transformación le produce estados de angustia. Yo creo que él, por ser generosa,
el 80% tiene autolesiones e intentos de suicidio. Muchas autolesiones. Porque no toleran verse en ese cuerpo. Entonces hay que hacer, y la verdad que hay cosas que no se pueden modificar tanto. Ellos se ponen muy contentos cuando van a recibir las hormonas, muy contentos, pero nosotros les explicamos 200 veces que no es, me pongo y inmediatamente me transformo. Primero, en general, se empieza con gel, tanto de testosterona como de estrógenos, porque hay que ver gradualmente cómo va tolerando su cuerpo esos cambios. ¿Sí? Cuando ya el paciente está decidido, quiere, después sí se pasa a otras instancias. Pueden ser inyectables, pueden ser pastillas. Pero si yo de entrada a alguien le pongo una hormona que le dura 3 meses en el cuerpo, ¿cómo se la saco si le da una reacción adversa? No hay manera. En cambio, si yo voy poniendo, es un gel que se pone todos los días, puedo ir disminuyendo o aumentando más fácil. Por eso les digo que es complejo. Y yo aprendí todo esto que aprendí, porque además estoy con, que me parece que es muy rico, con profesionales de otras disciplinas. Si no, yo solo me dedicaría a lo que es el área de la voz, está bien, pero no sé tanto de los padeceres en otras áreas. Y es importante en esto. ¿Sí? Decirle a tu amiga, Jorgelina, era que habías hablado, que haga consulta. Si no tiene dónde, te paso el mail, es Diversidad Algerich, o el recursero del gobierno de la ciudad, y ahí hay un montón de lugares donde puede hacer. Sí, por favor, profe. Después le escribo, así me pasa. ¿Dónde vive? Decime dónde vive. ¿Sabés? ¿En qué barrio? Sí. En Constitución. Bueno, el nuestro es el que le queda más cerca. Ah, Pues bueno. me decís que vivía por, no sé, en el Pirobano hay, en el, no me acuerdo cuál otro de estos, pero sí que hay fonos que trabajen. ¿Alguien más que levantó la mano? No los puedo ver a todos, díganme. Hola, profe. No, quería preguntarle sobre la consigna. Vale, mandé un mail. Bueno, este después tema lo de voz. miro. Sí, después lo miro y para no Dale. ver bien específicamente Está que me bien. preguntas. Pero bueno, está bueno saber de esto. Por supuesto que hay que leer bibliografía, hay que meterse un poco en el tema, ¿no? Pero bueno, es muy interesante. Y la verdad que la gente sale muy agradecida cuando ven que hay un trato amoroso para ellos. ¿Sí? Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? ¿Tiene una duda? Porque ya se va a cortar esto. ¿No? Bueno, entonces los saludo y no sé cuándo nos vemos este jueves, yo no voy, pero bueno, nos estamos viendo. ¿Sí? La ficha vocal la mandan individual, ¿sí? También. Esperen al práctico y a partir de la semana que viene empiecen a mandar. ¿De acuerdo?